Hola, buenas noches. El día de hoy explicaré los 6 principios básicos del diseño. Principio del equilibrio es el primero. Bueno, este es o habla de el equilibrio es similar al balance o compensación entre dos elementos. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en la imagen. A ver si se alcanza a percibir. Dice, es como poner un elemento en el lado izquierdo y compensar con un elemento más grande o más pequeño a la derecha, creando una relación de fuerza entre ambos, o bien para compensar o bien para lo contrario. En este caso aquí está el equilibrio en la imagen. Se observa que, bueno, a pesar de que no tenemos esta área de elemento igual de izquierda a derecha, está compensando equilibradamente. El siguiente principio es el principio de contraste. El principio de contraste es muy sencillo porque nos habla de blanco y negro, objeto y fondo. El contraste nos ayuda a diferenciar dos elementos o bien a separar un elemento de fondo. Es decir, sin lugar a duda, uno de los principios básicos. La falta de contraste puede provocar que no se diferencien suficiente todos o algunos elementos de la composición, pero el contraste no se refiere únicamente al color, sino también a la forma o la dirección. Y aquí está un ejemplo muy sencillo que hice, realmente me tomó unos segundos en Paint, donde estamos hablando de contraste porque estamos aquí en un conjunto de cuadros y bueno, inserté un círculo para hacer el contraste. En este caso hay contraste tanto como de color y también hay contraste de forma. El siguiente principio es el principio de la alineación. La alineación nos va a ayudar a crear un orden o su opuesto, es decir, creando conexiones visuales entre ellos. Los ejemplos, bueno, este ejemplo aquí es, a ver si lo alcanzamos a ver bien, aquí. Bueno, son elementos que están alineados a la izquierda, que se diferencian de los elementos que están alineados a la derecha. Si no los alineamos y en su función de cercanía, es muy posible que no los veamos como dos grupos claramente diferenciados. Entonces, esto quiere decir, bueno, que están aquí obviamente separados, pero que si los llegamos a juntar, no se va a ver la diferencia. El principio de la proximidad. La proximidad crea relaciones entre dos o más elementos en nuestra mente basados en la distancia. Es decir, aquí observamos una serie de elementos que están próximos. Se podría ver como que están más conectados que otros elementos y otros más apartados. Una situación que no siempre sucede y no siempre se cumple porque hay que recordar que tenemos otros principios y elementos como el color que puede modificar la percepción. En este caso, si ordenamos en nuestra mente estos, pues vamos a separar que a pesar de sus formas, ya los estamos unificando en colores. El principio de la repetición. El principio de la repetición es un principio que refuerza la relación y consistencia entre elementos. Bueno, este es repetitivo, es un patrón de alguna manera y pues el ejemplo claro es una línea de círculos repetidos uno tras de otro y se transforma, por ejemplo, en una línea de puntos. El principio del espacio. El principio del espacio, pues recordemos que al principio de repetición y la línea de puntos, ¿qué ocurre si separamos y damos un espacio a esos puntos? Podemos provocar la sensación de distancia e incluso de velocidad. Pues un ejemplo muy claro de principio de espacio lo llamamos como minimalismo también, donde por ejemplo es un fondo blanco, que no necesariamente puede ser blanco, puede ser cualquier otro fondo de otro color, pero nos da una ilusión de que hay un objeto ahí, o sea, simplemente mostrando su contorno o parte de su contorno. Y bueno, estos serían todos los principios de diseño. Muchas gracias.